servicio del Estado. Pero, sin embargo, también la Inquisición jugó un papel moderador de ciertas costumbres, y lo veíamos en otro programa, cómo hay una religiosidad de alguna manera controlada por parte de estas instituciones. Claro, y cierto tipo de delitos no religiosos, como la bigamia, también eran facultad de la Inquisición. El control de imprenta, ¿no? Y la imprenta, sin duda. claro. Un detalle interesante, Gisela, en América no se blasfema. En España son blasfemos. En América no se blasfema, ¿por qué? Porque la Inquisición en ese sentido tuvo un éxito notable, rotundo, no se blasfema. ¿En qué falló la Inquisición, por ejemplo? Pues en la idolatría. La idolatría, y somos muy supersticiosos en América. No estoy hablando de los indígenas, estoy hablando de las clases criollas. Nos volvemos también supersticiosos. En eso no pudo hacer nada. Es cierto. Pero la blasfemia sí. Porque tenemos un lenguaje muy picaresco y somos famosos por eso, creo, en el mundo, el albur, sí. pero no entra, pero nuestro albur nunca es blasfemo, como si es en España, ciertamente. Sí, ciertamente. Aquí es más un juego social, que se puede convertir hasta juego de ingenio. Ahora, en esto la Inquisición pesa mucho, yo pienso a finales del siglo XVI, cuando ya se establece como tribunal. ¿Qué es lo que dice alguien? Y de inmediato van, lo encierran un ratito, lo interrogan con todos los problemas del interrogatorio, y la mayor parte de ellos salieron. Después les regresaron los bienes cobrándole los cargos y los costos del juicio, y vuelven a salir, pero no vuelven a hablar. Hay un médico, Pedro López, al que le encuentran una imagen que la tenía botada en un cuarto de su casa, y eso fue suficiente para que tuviera unas vacaciones en la cárcel de la Inquisición. ¿Y de qué era la imagen? Ya me intrigaste. De la Virgen. ¿Pero por qué era eso? No la tenía en el lugar porque la tenía en la bodega. La tenía en la bodega o en un cuarto arrumbada. ¿Y era judaizante? No, pero tenía que ver con los impresores, y entonces se va haciendo una cadena. Su impresor, Pedro Charte, también va a hacer una visita a la Inquisición. También, 16. Y entonces se va haciendo una cadena en donde fundamentalmente lo que reina es el temor. El terror, sí. Y la pregunta, ¿tienes libros de Erasmo de Rotterdam? Al médico que era el médico del Tribunal de la Inquisición, Juan de la Fuente, fines del 16, le confiscan los adagios de Erasmo y se los regresan ya todos tachaditos. Yo diferiría, doctor, yo diferiría de que es una sociedad aterrorizada. No, la sociedad no hispana no creo que sea una sociedad aterrorizada, o no más aterrorizada que la nuestra. Yo le tengo terror al fisco porque me puedo cobrar impuestos. Yo le tengo terror a caer en manos de, no sé, alguna... ¿Del alcoholímetro? Del alcoholímetro, pero de la policía, de ciertas policías judiciales. Es decir, ¿qué tanto hay terror de los mexicanos actuales por incumplir las normas? Bueno, lo mismo. En la época colonial se sabían cuáles eran las normas que no había que violentar para no caer en manos de la Inquisición. No se incumplían las normas. ¿Qué ocurría? Si se incumplían las normas, pues venía la Inquisición. Si yo dejo pagar impuestos, me cae a mí el SAT. Es decir, no es una vida cotidianamente aterrorizada. No. Hay elementos, como temores tenemos todos ante las instituciones de gobierno y ante los ejercicios del poder. Siempre nos da miedo. La blasfemia misma o la herejía misma. ¿Cuál es el delito más grande que un mexicano puede hacer hoy por hoy? ¿La traición a la patria? Bueno, si hay traición a la patria, todavía hasta hace alguna época, la Constitución establecía la pena de muerte al traidor a la patria. Bueno, en la época colonial, ¿cuál era el peor delito que podía haber? La herejía. Y se moría por ser hereje. ¿Cuál es el delito más grande que un mexicano puede hacer hoy por hoy? ¿La traición a la patria? Bueno, si hay traición a la patria, todavía hasta hace alguna época, la Constitución establecía la pena de muerte al traidor a la patria. Bueno, en la época colonial, ¿cuál era el peor delito que podía haber? La herejía. Y se moría por ser hereje. Es un poco lo mismo, ¿no? Hay una situación siempre de diferencia entre la norma y la conducta. Tanto en el pasado como en el presente, tenemos muy claro la norma, la respetamos, decimos que es buena, deseable, y en nuestra vida cotidiana no siempre la cumplimos. Hay una área gris entonces entre norma y conducta, y uno podría decir que las autoridades, la Inquisición incluida, no vigilaban tanto la norma en sí,
sino el espacio tolerable de transgresión, ¿no? Exactamente. Eso está muy bien definido. También si vemos la Inquisición haciendo un balance, estamos hablando de Inquisición arzobispal desde el 530 hasta las Cortes de Cádiz que la cierran, no llegan a 140 muertos. Eso en un día Torquemada en España lo cumplía. O sea, entonces realmente aquí más que nada es un imaginario. Y es un imaginario que funciona extraordinariamente bien y que va cambiando los focos de atención. A partir del Manual de Inquisidores de Martín del Río, 606, se gira. Se olvidan un poquito los protestantes y los hugonotes que ya no llegaban. Se cuelan algunos piratas a fines del 16, después prácticamente desaparecen. Y ya no es el gran problema con los judaizantes, aunque se vuelve a armar en el momento en que se vuelven un grupo económicamente importante en el noreste. En ese momento aparece el problema de la familia Carvajal y quizás esa es una de las ejecuciones más grandes yo creo que no posiblemente, la más grande en la historia de la colonia. Y los términos fundamentalmente son económicos, el trasfondo es económico. Yo después, siempre he creído que se incautaron esos fondos, aunque creo que no está comprobado. Parece que sí. Pero parece que sí los incautaron. Y luego a fines del 17, pues cuando Guillén de Lampart, que era sospechoso porque era de origen irlandés, con apellido afrancesado, etcétera, pero no hubiera tenido problemas si no se le ocurre declararse rey de México. Claro. Ahora, a veces se ha afirmado que la prohibición que la Inquisición ejercía sobre los textos impresos fue como el book review de la época, ¿no? Porque sacaban el index de los libros prohibidos y había quienes iban al index para ver qué era lo interesante para leer. Ahora, yo sí pienso que en el campo, por ejemplo, teológico, etcétera, la Inquisición sí causó temores y sí frenó un poco la libre expresión, pero tal vez no fue tan a nivel tan general de la población, pero sí de los grandes pensadores. Sí me parece que la Inquisición definitivamente fue un freno. Pero podríamos hablar mucho tiempo más de la Inquisición, pero vamos a irnos a otros temas. Por ejemplo, ¿cómo era la vida de la corte? ¿Qué implicaba el tener una corte que se supone que era una réplica de la corte real de España? ¿Cómo funcionaba esta vida de la corte? Bueno, hay que tener en cuenta los conceptos de la época, ¿no? Que un gran señor debe tener a su lado una serie de personas a su servicio, le llaman la familia. Y la familia no es solamente los parientes, sino todos aquellos que son allegados, hablaríamos de su clientela. Por tanto, dicen, tanto el virrey como los grandes nobles, tengo tantos que asistan a mi mesa. Son las personas que lo elogian, lo acompañan, cuando sale a la calle van con él, se sientan junto a él en la mesa, el señor a su vez recompensa esta lealtad consiguiéndole puestos, pequeñas granjerías, como le decían, y se forma entonces una sociedad cortesana muy particular, ¿no? Que la más notable de las cuales es la del virrey. Realmente el palacio virreinal era una pequeña ciudad, ¿no? Había sus juegos de cartas, sus trucos, sus lugares, sus pequeñas cantinas, sus espacios de sociabilidad, lugares donde vivían los sirvientes, la familia del virrey y muchos funcionarios que ahí residían. Realmente hay que pensar en la corte mexicana como una imagen local de lo que fue la gran corte de los reyes, ¿no? Pues qué bueno que ahora van a abrir como museo al Palacio Nacional, que en su época fue el Palacio Virreinal, que todavía no tenía